Y ya nos metemos en otros asuntos que hemos planeado para el día de hoy. Y vamos a comenzar conversando con Darwin Cruz, nuestro especialista en la secuencia económica y de MIPES. Hoy Darwin nos quiere plantear la siguiente pregunta, que es una pregunta importante. ¿Sería posible que el Perú produzca fertilizantes para la agricultura? O sea, luego de lo vivido el año pasado con la crisis entre Rusia y Ucrania, la ineficiencia de un gobierno primero y luego de otro, incapaces de comprar urea o de comprar fertilizantes justamente químicos para la campaña agraria, ¿qué tal si los producimos nosotros?, se pregunta Darwin Cruz. ¿Es posible? Bueno, está con nosotros Darwin justamente para hablar de ese tema. ¿Cómo te va, Darwin? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. No, gracias. En un jueves que parece el lunes. Un jueves que parece el lunes, tal cual. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos por qué has querido plantear este tema. Comencemos por ahí. Sí. Veamos. Estamos en un momento de la economía bastante importante que puede ser el punto de inflexión para industrializarnos más, ¿verdad? Estamos en un contexto de recesión en donde lo que se necesita es generar fuentes de empleo y por qué no utilizar los recursos que nosotros tenemos. La petroquímica es esa industria que genera productos derivados del gas y del petróleo. Nosotros tenemos, había dejado unas imágenes de apoyo, pero mientras la van colocando, nosotros tenemos fuentes de gas en el Cusco, en Camisea, todos lo sabemos. Bien, ahora con la petroquímica podemos generar fertilizantes tan necesarios en estos momentos. O sea, tú lo has mencionado hace un momento, hubo una crisis de fertilizantes el año pasado y estamos viviendo también los rezagos de esa crisis. Entonces, para que no nos vuelva a pasar, ¿por qué no plantearnos la posibilidad de ahora sí, de verdad, generar una industria de petroquímica que nos ayude no solamente a generar fertilizantes, sino también a generar plásticos, cauchos, solventes, detergentes, pinturas y demás productos químicos? Bien, ahora... Acá está la gráfica que proponías, Darwin. Sí, allí va, ¿no? Bueno, le he puesto el foco en el fertilizantes porque es un tema bastante caliente, ¿no? Crucial, sí, importante, sobre todo para el sector agrícola, que no está pasando en estos momentos, debido a diversos factores, el mejor de sus tiempos. Bien, ahora... Tenemos que el Perú importa más del 80% de fertilizantes para el sector agrícola y que el consumo actual de urea es de 516.000 toneladas por año. Bien, entonces, si tenemos el recurso llamado gas natural, ¿por qué no utilizarlos para generar este fertilizante que nos va a ayudar a mejorar la performance de nuestro sector agrícola? Es decir, no solamente se genera empleos por el lado de la petroquímica, sino que también se mejora la performance de otro o de otros sectores. ¿Okay? Si pasamos a la siguiente gráfica, como también para poner un poco en contexto, ¿verdad? Tenemos, como bien decía, en el Cusco, nuestra reserva de gas natural de Camisea, que actualmente se produce 1.630 millones de pies cúbicos diarios en la planta Las Malvinas y está nutrido por 3 lotes, el lote 88, 56 y 57. El lote 88 está destinado para el consumo interno, mientras que los otros están destinados a exportaciones y tenemos reservas probadas todavía por más de 20 años. Okay. Bien, ahora, si una vez más no nos confiemos, tenemos 20 años que todavía falta, no sé qué cosa, entonces desarrollar un proyecto de la magnitud de Camisea toma mucho tiempo y también la fase de exploración de otras fuentes también toma tiempo. Así que sería bueno que comenzáramos a pensar en la petroquímica, pero a la par se incentive la búsqueda de nuevas fuentes para que esta industria no se quede corta. O sea, al final de cuentas los recursos son finitos. Sin duda. No, son finitos, así que hay que aprovecharlos. Ahora,
Para el gas natural de Camisea tiene una cadena de valor que está compuesto por 3 actores: el productor, el transportista y el distribuidor. Claro. En estos momentos tenemos como productor el consorcio Camisea, el transportista la empresa TGP y el distribuidor Contugas, que está focalizado bastante en Ica. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Contugas? ¿Y por qué está en Ica? ¿Y por qué Ica? Porque Ica ya se ha demostrado, incluso hay normativas que mencionan a Marcona como el sitio donde se puede desarrollar la petroquímica, porque está en el canal, digamos, en la vía del tendido de los tubos que a pie de mar, además. Al pie de mar, claro, con el puerto de Marcona. Así es. ¿No? De tal modo que sería muchísimo más fácil trabajar en ese punto. Además que nos ayudaría a desconcentrar la idea de que la industria principalmente está en Lima también, y en sus alrededores. Por supuesto. Entonces, ayudaría mucho a descentralizar el sector industrial, el factor industrial. ¿Okay? Ahora, colocar una planta de urea en el Perú y en esa zona se estima que producirían 1,2 toneladas métricas al año. Bien, vamos con la siguiente gráfica, por favor. Bien, ahora, el gas natural de Camisea puede tener clientes, entre ellos la petroquímica. ¿Por qué es importante? Porque en la petroquímica el consumo de gas que haría la industria petroquímica representaría el 20% del consumo actual de gas natural en el país, con lo cual es un cliente grande. Claro. Y gatillaría muchísimas cosas, gatillaría más inversión en el gas natural, permitiría que el gas natural se distribuya mejor, ¿no? Y que las diversas ciudades del país puedan tener acceso. Bien, también tendría otros clientes como diversas industrias y domicilios, etc. Bien, ahora, el consumo actual de gas está entre 500 y 700 millones de pies cúbicos diarios. La inversión para un proyecto de petroquímica oscila alrededor del mundo entre 1.600 y 1.800 millones de dólares. Eso quiere decir que tendríamos esa cantidad de capital, de dinero fluyendo en la economía. En la etapa de construcción se proyecta que habrían cerca de 5.000 nuevos puestos de empleo. Claro. Además, hay un factor muy importante en nuestro país, que es el gas de Camisea, que tiene un precio regulado. Con lo cual, tu cliente de la petroquímica sabe que va a pagar un determinado precio por un determinado número de años. Darwin, solo una tingencia. Cuando en Nativa discutimos con especialistas el tema de la ausencia del fertilizante producto del conflicto en Europa, miraban un poco la historia y contaban que en Talara ya se producía hace muchos años fertilizante, ¿no es cierto? ¿Por qué no retomar aquello? A ver, estaban hablando de los fosfatos de Bayobar. Así es. Sí, los fosfatos de Bayobar tienen una concesión con Vale do Rio Doce, una empresa brasileña. Y si los datos no me fallan, digamos que se procesa en Brasil. Ok. Sale de aquí de Perú y se procesa en Brasil. Amigo mío. Entonces, allí hay un tema que hay que analizar y ver alternativas de solución. ¿Es una concesión? Es una concesión. Bueno. Sí, es una concesión. Habría que esperar que termine el proceso concesionado, digamos. Habría que terminar que espere el proceso concesionado o conversar con los actores. Claro, y proponer nuevas reglas. Y lo otro que te quería preguntar sobre la petroquímica es, sin dejar de reconocer la importancia de la misma, no podemos dejar de desconocer que la Tierra se calienta y que estamos a 1.5 grados del desastre y que la petroquímica es altamente contaminante. Bien. Si bien el gas no es como el petróleo, también es un contaminante mayor. ¿Por qué no girar de una vez hacia las energías no contaminantes? Es todo un proceso también, hay que tener en cuenta que esto es todo un proceso. Ahora, de que debemos girar hacia las fuentes de energía no contaminantes, tenemos que hacerlo porque es la tendencia en el mundo. Y hay experiencias interesantes en el Perú, ¿eh? Exacto, hay estrategias bastante interesantes, muy, muy interesantes. Incluso sé de startups
de startups que procesan restos de alimentos para generar productos químicos. Mira pues. Como lavavajillas, mira pues, detergentes, etc. ¿Ya? E incluso se me ha ido el nombre en estos momentos de esta startup, que los escuché en un foro del BID hace aproximadamente un par de meses, 3 meses, y el BID presentaba este caso peruano, cuyo nombre se me ha ido. No te preocupes, ¿no? Ya vendrá. Exacto, ya vendrá. Lo presentaban como un caso de éxito, ¿no? Ahora, esos son pequeños emprendimientos que poco a poco van a ir sumando este giro que necesitamos porque el mundo apunta hacia esta dirección. El otro día, por ejemplo, conocí a una empresa estatal noruega que opera en el Perú y que ofrece el 10% ya de la energía nacional y tiene centrales hidroeléctricas y produce energía limpia. Decía, ¿por qué no transitamos más rápido hacia ese camino, sí, Darwin? Bueno, requiere todo un proceso que también es necesario que las autoridades competentes tengan esta visión. Ese liderazgo, ¿no? Este liderazgo. Claro. Y no solamente hablamos del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Buen punto. Porque puede ser que el Ejecutivo ya, es más, entiendo que en estos momentos el Ministerio de Energía y Minas está trabajando un proyecto de ley para que la industria petroquímica se dé. Entonces se necesita establecer alianzas y que el Poder Legislativo entienda que este tipo de proyectos, ya sea la petroquímica a partir del gas de camisea o la generación de energías limpias, sea una realidad. De acuerdo. ¿Tienes alguna gráfica más o hemos cerrado ahí, Darwin? Sí, bueno, en realidad estas son todas las gráficas que tenemos y también un dato adicional. Por favor. Que es sumamente necesario tener esta industria petroquímica para la generación de fertilizantes, porque con la industria petroquímica podríamos generar fertilizantes no solo para el consumo interno, sino también para la exportación. Entonces, seríamos también exportadores de ese tipo de productos en vista de que estamos en un momento del mundo con mucho conflicto, sí, ¿no? Y que por lo menos el 30% de los fertilizantes se desarrollan en las zonas cercanas a donde está el conflicto en estos momentos. Y con la riqueza agraria que tenemos, valdría la pena asegurarnos que no nos falte el insumo necesario. Sí. Darwin, siempre con las ideas claras y trayendo ideas para discutir aquí en el programa. Gracias, gracias por habernos ayudado. Gracias y hasta el próximo jueves. Darwin Cruz es el especialista de las MIPES y de la secuencia económica aquí en Nativa.